Buenas noches, mi nombre es Verónica Peralta y una vez más paso por este canal para predicarte la hermosa y poderosa palabra del Dios Todopoderoso, del Santo de Israel. El día de hoy vamos a ver Segunda de Reyes capítulo 22, la vida del rey Josías, el reinado de Josías, lo que el rey Josías descubrió, lo que el rey Josías tuvo temor. ¿Qué fue lo que fue encontrado en el templo de Yahvé? El rollo de la ley. Vamos a ver este hermoso tema que es la primera parte del libro de Josías, del rey Josías. Segunda de Reyes capítulo 22 y vamos a ver del 1 hasta del capítulo 22, versículo 1 hasta el versículo 20. Y vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, y que sea su precioso Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Esta palabra es para que tú y para que yo tengamos ese temor a Yahvé, al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel. Y en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach vengo a compartir la hermosa palabra del Dios Todopoderoso. El Dios Altísimo, Él está hablando en estos tiempos a su pueblo. ¿Qué le está hablando? Que nos vuelvamos a la palabra, que nos vuelvamos a la ley de Dios, que nos vuelvamos a la Torá, a la escritura, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es bendita y es poderosa. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero si tú y si yo no estamos haciendo nada, ¿qué va a pasar más adelante? Si tú no te levantas como hombre y como mujer de oración, ¿qué va a pasar en tu casa? Estás oyendo alrededor del mundo lo que está aconteciendo, las noticias. Las noticias que ahorita los noticieros que están dando son puras noticias malas. Lo que te ofrece el mundo, puras noticias malas. Pero lo que te ofrece Jesús de Nazaret son buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? Que en Jesús de Nazaret hay salvación y hay vida eterna. Que Jesús de Nazaret vino a salvar lo que estaba perdido. Vino a salvar al pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Yahvé. Mas en Jesucristo de Nazaret nuestros pecados han sido perdonados. Por esa gotita de sangre que derramó en la cruz del Calvario, que fue la sangre del Cordero, la sangre de Jesús de Nazaret, pero con una sola gotita que te rocíe, te perdona todos tus pecados. Entonces, ¿qué es lo que hoy Dios quiere hablar a tu vida? Que nos volvamos a Yahvé Elohe, el Dios Todopoderoso, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Que rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos. Estamos viviendo tiempos del fin. Tiempos donde todo nos apunta que algo va a ocurrir. Porque la profecía de Dios es perfecta. Y Yahvé de Elohim no miente. Mira, te traigo esta preciosa y poderosa palabra. Lo que el rey Josías hizo cuando fue encontrado el rollo, la Torá, en el templo de Yahvé. Vamos a ver lo que dice la escritura. Y en esta hora, antes de comenzar, quiero que escuchemos este canto y que meditemos. Y que le pidamos a Dios que tenga de nosotros misericordia. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, tú eres grande, Yahvé de León, tú eres todopoderoso, Padre celestial, tú eres santo y sublime, tú eres grande y majestuoso. Grande en misericordia, Padre. Tu palabra dice, si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre, orare y se humillare, entonces yo escucharé desde mi morada celestial. Volveré mi rostro hacia ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y sanaré su tierra. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre mío, te pido en esta hora, Padre Celestial, para que seas tú poniendo palabra en mi boca, poderoso Dios vivo. Que sea guiada por tu Espíritu Santo, poderoso Dios vivo. Tu palabra tiene vida y tiene poder, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret hay libertad,
Hay perdón de pecados. Hay sanidad. Hay restauración, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito de la gloria. Jesús de Nazaret es la salvación. Es la puerta. Es el buen pastor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por aquella persona, Padre, que va a escuchar esta predicación, Padre, por medio de este video, poderoso Dios vivo, para que seas tú tocando su corazón, Padre, para que seas tú tocando su corazón y este hombre o mujer venga, Padre Santo, a un arrepentimiento genuino de corazón, que se vuelva a ti de su mal camino, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, toca el corazón de tu pueblo, Padre. Toca el corazón de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel niño, de aquel joven, de aquel anciano, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro por fe, Padre Celestial, que tú tocas el corazón de ese hombre, de esa mujer, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y que ese hombre o que esa mujer, Padre Santo, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a ti, de su mal camino, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por cada uno de ellos, poderoso Dios. Ten misericordia, Padre, de tu pueblo. Ten misericordia, poderoso Dios. Misericordia, Padre. Ten misericordia del huérfano, de la viuda, del desamparado, Padre. Misericordia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Misericordia por nuestros hijos, por nuestros niños, Padre. Misericordia por los ancianos. Misericordia, Padre, por la prostituta, por el alcohólico. Misericordia por el homosexual, Padre. Misericordia, Padre, por la lesbiana. Misericordia, Padre. Que ellos se vuelvan a ti, Padre, de su mal camino, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice que tú perdonas todos nuestros pecados por medio de Jesús de Nazaret. Si nos arrepentimos y nos volvemos de nuestro mal camino, Padre, reconocemos, Padre, que te hemos fallado. Reconocemos que hemos pecado delante de ti, poderoso Dios vivo. Tu palabra dice que tú sanas tú nos sanas y nos perdonas, Padre, a través de Jesús de Nazaret, el Cordero que quita el pecado del mundo, Padre. Te pido, mi Dios Todopoderoso, misericordia, misericordia, poderoso Dios. Misericordia, Padre, por tu pueblo. Misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Pongo cada vida, cada oyente en tus manos, poderoso Dios vivo. Seas tú tocando los corazones, Padre, con tu poderosa palabra que tiene vida y tiene poder. En el nombre de Jesús activo ángeles guerreros con espada desenvainada que acampen alrededor de mí, de mi casa, de mis hijos, de mi familia y me defiendan de todo ataque del maligno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso Dios vivo, tú eres grande y poderoso, Padre Santo. Limpia los aires, Padre. Toda oposición en los aires se disipa en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre Celestial, poderoso Dios, que esta oración traspase los cielos y llega hasta el trono de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, activo ángeles ministradores que estén ministrando cuando esté predicando tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. Obra poderosamente, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar con este capítulo. Segunda de Reyes, capítulo 22. Te doy un poco de tiempo para que busques el capítulo. Dispón tu corazón. Vamos a ver el libro Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 20. Quiero hablarte del rey Josías. ¿Quién era el rey Josías? El rey Josías era hijo de Amón, del rey de Jerusalén. ¿Y quién era Amón? Hijo de Manasés. ¿Y quién era Manasés? Hijo de Ezequías. Entonces quiere decir que de Ezequías a Josías es la cuarta generación. ¿Quién era la cuarta generación? Josías. Dice la escritura aquí claramente que Josías
El nombre de Josías significa, en hebreo en hebreo se dice Yoshiyahu y significa Yahvé sana, Yahvé sostiene. Eso significa Yoshia, Yoshiyahu, Josías en español, y quiere decir Yahvé sana, Yahvé sostiene. Vamos a ver lo que dice la escritura. Josías tenía 8 años. ¿Cuántos años tenía Josías? Josías tenía 8 años cuando comenzó a gobernar y reinó durante 30 años. 31 años, perdón, en Jerusalén. ¿Dónde reinó Josías? En Jerusalén. Su madre era Jedida, hija de Asías, de Bosca. Él hizo todo lo que es recto a los ojos de Yahvé y siguió las huellas de David su padre, sin desviarse para ningún lado. Sin desviarse para ningún lado. Entonces estamos viendo que Josías es hijo de Amón. Su nombre de Josías, Yoshia, significa Yahvé sostiene. ¿Cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. ¿Y dónde estaba reinando? En Jerusalén. ¿Dónde estaba Jerusalén? En Yahudá, la tribu del sur. Fue la tribu que más se pegó a la Torá. Fue la tribu que más estuvo siempre buscando el rostro de Yahvé. Fueron los que más cerca estuvieron del Dios Todopoderoso. Porque a lo contrario de lo que era la tribu del norte, que era Israel, con las 10 tribus, ellos se fueron el rey de Israel estaba gobernando en Samaria. Y uno de ellos, de los que gobernó en Samaria, fue Acab. Que él mismo compró el mismo papá de Acab compró un monte y allí lo fundó como Shomrón, que en español lo conocemos como el monte de Samaria. Y ahí fue donde toda la idolatría comenzó, en Samaria. Ahí se edificó un altar a Baal y ahí empezaron a adorar a Sera y empezó toda la corrupción al pueblo de Israel. ¿Cómo corrupción? Porque empezaron a corromperse. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar dioses ajenos, dioses extraños, piedra, palo y las estrellas del cielo, y el sol, la luna y las estrellas. Entonces el pueblo de Israel, las 10 tribus que habitaban en la tribu del norte, a donde estaba el monte de Samaria, estaban todos corrompidos. Pero los que se mantenían más pegados a la Torá, a la ley de Dios, era la tribu de Yahudá. Se levantaban reyes justos, reyes con un corazón sincero, que alababan y glorificaban a Yahvé, que lo buscaban con todo su corazón. Pero después empezaron también a arrastrar la idolatría que se vivía en Israel, se vino para acá, para Judá, y empezó a corromperse ahora Judá, en Jerusalén, la tribu del sur. Y vamos a ver lo que estaba pasando cuando Josías tenía 8 años, él comenzó a reinar. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. Yoshiyahu. Yahvé sostiene. Eso significa Yoshia. Josías. Yahvé sostiene. Fíjate qué hermoso y precioso significado del nombre de Yoshia. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 2 de capítulo 22 de Reyes. Él hizo todo lo que es recto a los ojos de Yahvé y siguió las huellas de David su padre, sin desviarse para ningún lado. ¿Qué fue siguiendo Yoshiyahu? Las huellas de David su padre. Pero ¿cómo? Si ya Ezequías, Manasés, Amón eran sus descendientes. Recordemos que es un linaje. La tribu de Yahudá es un linaje. Iba de generación en generación en generación. ¿Qué iban haciendo? Se iba pasando el reino de poder en poder, de poder en poder. ¿A quién? A los hijos. ¿Quién iba reinando? El hijo. Por ejemplo, cuando murió el rey David, ¿quién reinó sobre Israel?
¿Quién fue? Salomón. Después de Salomón, Roboá. Y en Roboá se dividió el reino. 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus para el sur. ¿Quiénes fueron los que se dividieron para el norte? Los que se fueron cuando Salomón se corrompió. Cuando Salomón empezó a traer idolatría. A adorar la acera, a adorar a Baal, a levantar a lugares altos, a levantar, a quemar a Molot, los niños. Empezó a corromperse Salomón, siendo un hombre sabio, siendo el hombre más sabio de la tierra. Se empezó a corromper. Y de allí el reinado, cuando vino a reinar su hijo Roboam, lo que dice la escritura: por cuanto has dejado a Yahvé tu Elohe, a Yahvé tu Dios, yo también te dejaré. Entonces vemos aquí que después vino Roboam, después vino Jeroboam, que ese rey fue perverso y malo. Él levantó 2 becerros en la entrada de Betel y de Dan. Y dice que eso arrastró a todo el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para desviarse del camino de Yahvé. Es bien importante, hermanos y hermanas, amigo y amigo, tú que escuchas esta predicación. Es bien importante que tú te abraces de la palabra de Dios. Que medites en este libro de día y de noche. Que agarres tú la escritura y te pongas a leerla. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te revela toda la verdad. Él te revela la verdad. Porque el Espíritu Santo es verdad y justicia. El Espíritu Santo nos redarguye si hemos pecado. Nos convence de pecado. El Espíritu Santo. Porque si un pueblo está lejos de la palabra de Dios, no pensemos que nos va a ir bien en nuestra vida. Porque lo que Dios quiere de nosotros es un corazón sincero, un corazón íntegro, un corazón fiel, un corazón puro, un corazón santo, un corazón, porque este es el templo del Espíritu Santo. Este es el templo donde el Dios Todopoderoso habita. ¿En dónde habita? En tu corazón. Él quiere que cuando tú te levantes, tú le des una ofrenda. ¿Cómo? ¿Pero cómo le voy a dar una ofrenda? Claro que puedes darle una ofrenda. Tu tiempo. Alabanza. Pon alabanza. Y si no tienes un medio para cantarle para poner un video de alabanzas y cantarle, adorarle con tus propias palabras. Cántale al Dios Todopoderoso, en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo empieza a fluir y empiezas a alabar y empiezas a adorar al Creador de los cielos y de la tierra, al Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo empieza a llenarte, a llenarte, a llenarte de su presencia. Dios quiere hacer algo grande en medio de su pueblo, pero Él quiere levantar hombres y mujeres valientes que le crean al Todopoderoso, que peleen, que arrebaten el reino de los cielos con violencia. Estamos viviendo tiempos bien difíciles. Tiempos donde no viene nada bueno. ¿Por qué? Porque han abandonado la ley de Yahvé. Porque se han corrompido. Porque han olvidado la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su secretario Safán. ¿A quién mandó? A su secretario Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, a la casa de Yahvé, diciéndole: sube donde el sumo sacerdote Elquías y dile que funda el dinero que la gente ofrece para la casa de Yahvé y que recogen los guardias de las puertas. Y cuando lo haya fundido, que se lo entregue a los encargados de la casa de Yahvé. Con ese dinero pagarán a los que están haciendo las reparaciones de la casa. Páguese con ello a los carpinteros y obreros de la construcción. Igualmente, compren la madera y las piedras necesarias para las reparaciones de la casa, del templo de Yahvé. Para las reparaciones del templo de Yahvé.
Pero no se les pida cuenta de los gastos hechos, pues son gente honrada. Al recibirlo, el sumo sacerdote Elquías dijo al secretario Safán. ¿Quién recibió al secretario Safán? Elquías, el sumo sacerdote del templo de Yahvé. ¿Qué le dijo Elquías al secretario Safán? Versículo 8. He hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. En esta traducción, versículo 8 dice: entonces el sumo sacerdote Hilkiyahu le dijo al escriba Safán: he hallado un rollo de la Torá. He hallado un rollo de la Torá en la casa de Yahvé. Y Hilkiyahu entregó el rollo a Safán, y Safán, lo leyó. Vemos cómo la traducción dice rollo de la Torá. ¿Qué fue encontrado? El rollo de la Torá de Yahvé. Elquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. Luego fue Safán donde el rey para decirle. Safán fue al rey Josías y le dijo: hemos reunido el dinero que estaba en la casa y ha sido entregado a los encargados de la casa para hacer las reparaciones. Después Safán anunció al rey: el sacerdote Elquías me ha entregado un libro. Vamos a ver lo que dice en esta versión versículo 10. El escriba Safán le informó además al rey: el sacerdote Hilkiyahu me ha dado un rollo. Y Safán se lo leyó al rey. ¿A quién le leyeron el rollo? Al rey Josías. Al escuchar lo que decía el libro, el rey, ¿quién escuchó lo que decía el libro? El rey Josías. Al escuchar lo que decía el libro, el rey rasgó sus vestidos y ordenó a Hilquías, a Hicán, a Adbor, al secretario Safán y Asías su ministro lo siguiente: vayan a consultar a Yahvé sobre lo que dice este libro que encontraron. Consulten por mí, por el pueblo y todo Judá, porque nuestros padres no escucharon lo que dice este libro, ni escucharon sus ordenanzas, y por eso grande es el enojo de Yahvé contra nosotros. Mira lo que dice esta versión que tengo, que me gustó mucho lo que dice cómo lo relata la Biblia Kadosh. Entonces estamos viendo qué fue encontrado. El rollo. ¿Qué es el rollo? La Torá, la ley de Yahvé. ¿Dónde estaba? En el templo de Yahvé. ¿Quién la encontró? Hilquías, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Entonces vemos aquí lo que dice en el versículo 13. Vayan y consulten a Yahvé por mí, por el pueblo y por todo Yahudá, referente a lo que está escrito en este rollo, que ha sido encontrado, porque Yahvé está enfurecido con nosotros, puesto que nuestros padres no escucharon las palabras escritas en este rollo, y no hicieron todo lo escrito aquí, referente a nosotros. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando Josías escuchó todo lo que decía la Torá de Dios, la Torá, el rollo, la palabra de Dios que estaba escrita en ese pergamino, el rey Josías rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque se puso temeroso de Yahvé. Rasgó su corazón. ¿Por qué? Porque habían abandonado la ley de Yahvé. Porque él sabía que todo lo que estaba escrito en ese pergamino, en ese rollo, en la ley de Dios, él sabía claramente que habían violado la ley de Dios, que habían hecho lo malo delante de Yahvé.
En primer lugar, el sumo sacerdote, cuando empezó las reparaciones del templo, cuando el rey Josías ordenó, vayan y denle al sumo sacerdote la plata que deja el pueblo ahí en la entrada, en el cofre. Vayan y désenlo al sumo sacerdote para que haga las reparaciones en el templo de Yahvé. Que haga las reparaciones, que compre piedras, que compre madera, que arregle el templo de Yahvé. Y entonces el sumo sacerdote así lo hizo. El sumo sacerdote Hilquías así lo hizo. Empezó a reparar, quizás andaba caminando. Miren, aquí está rota esta columna. Repárenla, vamos a caminar por aquí. Aquí se cayó una piedra, quiero que la pongan. Aquí esta columna se está rompiendo, quiero que la reparen. Aquí necesito que pongan estas madera, la puerta del templo. Y cuando quizás él estaba caminando, el sumo sacerdote Hilquías vio. Yo pienso que estaba buscando cosas, porque aquí dice claramente, Hilquías dijo al secretario Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. El sumo sacerdote Hilquías, que es el sumo sacerdote que tenía que estar meditando de día y de noche en la palabra. Estaba el libro por allá. Y era el sumo sacerdote Hilquías. Entonces, si el rey Josías no dice, vayan y reparen el templo, díganle al sumo sacerdote que haga esto, que reparen el templo, la casa de Yahvé, entonces ese rollo no hubiera sido encontrado. Miren la irresponsabilidad del sumo sacerdote, que es el ministro de Yahvé para llevar la palabra al pueblo de Dios, para llevar la palabra al pueblo de Israel. El sumo sacerdote tenía que estar meditando de día y de noche en la Torá para ir guiando al rey y para dar instrucciones al rey y para que el rey gobernara todo el pueblo. Para que el rey Josías gobernara el pueblo. ¿En qué? En justicia y en verdad. Pero estamos viendo aquí claramente que el rollo, la palabra de Dios estaba abandonada. Por allá me imagino en un cajón. Como muchos hoy de nosotros, así está la Biblia. Antes de venir a Jesucristo de Nazaret, yo recuerdo que mi Biblia estaba botada. Por allá toda polvosa. Si no viene a mí, si no paso por situaciones difíciles y no veo, entonces en ese tiempo me estoy muriendo, me estoy seca espiritualmente, estoy muerta espiritualmente. Si Jesús de Nazaret no viene y toca la puerta de mi corazón y yo no abro la puerta de mi corazón, entonces, ¿qué es de esa Biblia? Sigue metida en un cajón. Si todavía siguiera, si no me hubiera ido antes de que Jesús de Nazaret me salvara. Pero Jesús de Nazaret vino y tocó la puerta de mi corazón. Y cuando yo le abrí la puerta de mi corazón, Él entró. Y fui llena del poder del Espíritu Santo. A través de Jesucristo conocí al Padre. Porque empecé a desempolvar la Biblia. No la entendía, pero me esforzaba. Oraba, no sabía orar, pero me esforzaba. No sabía ayunar, pero ayunaba. Entonces me volví a Yahvé con toda mi mente, mi alma y mi corazón. Y me arrepentí de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque cuando yo leía la palabra, esta palabra iba quemándome por dentro. Me iba redarguyendo de todos mis pecados y mis faltas. Pero yo sabía que en Jesucristo yo había sido perdonada. Y es por su mucho amor y misericordia que no fui consumida. Fue por su amor, su misericordia, que hoy sigo viva para testificarte a ti que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Que cuando tú te arrepientes de todo corazón de tus pecados y te vuelves al Dios de Israel, dice su palabra, si tus pecados fueren rojos como la grana, emblanquecidos serían como la nieve. Y Jesús de Nazaret me confrontó y me hizo ver que sin Él yo estaba perdida. Él es la puerta. Y cuando entré por esa puerta, encontré la salvación, la luz, la vida eterna.
Las tinieblas huyen, porque la luz de Jesús de Nazaret disipa las tinieblas. Y hoy testifico el nombre de Jesucristo, que solamente Jesucristo rompe cadenas, que solamente Jesucristo liberta del vicio del alcohol, que solamente Jesucristo de Nazaret liberta de las drogas, del alcoholismo, del lesbianismo, de las ataduras, que solamente Jesucristo de Nazaret salva. No es la medicina, no es irte a meter a un lugar de alcohólicos anónimos, no es irte a meter a un lugar de rehabilitación para las drogas. Es que si Jesucristo se encuentre contigo y te pregunte, ¿quieres ser salva? ¿Quieres ser libre? ¿Qué quieres que haga por ti? Y cuando tú le dices, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que soy pecadora, que te he fallado. Perdóname, Señor Jesús, Hijo de Dios. Yo entrego mi vida a ti. Perdóname. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame. Lléname del poder de tu Espíritu Santo. Séllame. Señor Jesús de Nazaret, hoy reconozco que he pecado. Reconozco que te necesito. Perdóname, Señor Jesús, todos mis pecados. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Guíame, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. Señor Jesús, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y reconocemos que hemos pecado y confesamos tu nombre, tú eres nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestro Salvador, y perdonas nuestros pecados y nos escribes en el libro de la vida. Señor Jesús, te acepto hoy públicamente como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por darme la salvación y la vida eterna. Quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy he sido sellada con el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú haces eso, cuando tú te vuelves a Dios de todo tu corazón, Él empieza a restaurarte. Él empieza. Haz de cuenta como cuando una olla se cae y se quiebra. Yahvé la levanta y deshace ese barro y lo vuelve a hacer. Y hace una olla, una vasija de barro, para honra y gloria de su nombre, para que ahora tú vayas testificando a otros lo que Dios hizo en ti a través de Jesucristo. Jesucristo perdonó mis pecados, porque sin Él yo estaba muerta en mis delitos y pecados. Y me volví a la palabra de Dios. Desempolvé mi Biblia y cada día me esforzaba por leerla. Muchas veces me quedaba dormida, pero persistía y seguía leyéndola. No la entendía, pero el Espíritu Santo allí estaba conmigo. Y el Espíritu Santo veía que era esforzada y que era valiente y que arrebataba el reino de los cielos con violencia. Y más me daba. Hasta que dije un día, voy a predicar el Evangelio. No sé predicar el Evangelio, pero enséñame, Señor Jesús, que gane almas para tu reino. Que gane almas para tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. ¿Dónde voy? ¿A quién le hablo? ¿A quién le digo que Jesús de Nazaret salva? Y desde ese día, mi ministerio está en las calles. Salir a predicar el Evangelio a las calles. Levantar al que está perdido allí en la droga y en el alcohol y decirle: Jesucristo salva. Jesucristo restaura. Jesucristo liberta. Y he visto la gloria de Yahvé. He visto cómo Dios liberta a través de Jesucristo, el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado.
a través de Jesucristo liberta. Y entonces ese hombre, esa mujer, ya no sigue igual. Y le doy la gloria a Yahvé, porque he visto su gloria, su mano de poder. Y por eso déjame decirte que cuando tú desempolvas la Biblia, cuando tú te vuelves a Yahvé Elohim con toda tu alma, tu mente y tu corazón, Él empieza a llenarte de su poder, de su Espíritu Santo, para que prediques el Evangelio, que solamente Jesucristo es el Señor de señores, que Jesucristo es el Rey de reyes, que Jesucristo salva, que Jesucristo es el deseado de las naciones, que Jesucristo viene pronto, aunque muchos lo tengan por tardanza. No importa que te vituperen, no importa que te digan, ahí viene la fanática, ahí viene la religiosa, no importa que te digan eso. Es un gozo para mí de cuando me dicen eso. Porque dice Jesús, gócense porque a causa de mi nombre los vituperen. Gócense. Entonces hoy a mí me queda por decirte a ti, vuélvete a Yahvé con toda tu alma, tu mente y tu corazón. Desempolva la Biblia. Ora. ¿No sabes orar? Híncate de rodillas y clama a Dios con todo tu corazón. Y Yahvé, que escudriña la mente y el corazón, tendrá misericordia de ti a través de Jesucristo. Y verás la gloria de Dios. Verás cómo el Espíritu Santo viene y te llena. Cómo corren ríos de agua viva en tu interior. Y te levantas por tu casa, y te levantas por tus hijos, y te levantas por tus hijas, y te levantas por tus generaciones. Porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Tú tienes que pagar ese precio en tu casa, de rodillas. Muchas veces todo lo queremos como la sopa Maruchan. Ore por mí, quiero esto. Ore por mí, quiero lo otro. Y cuando tienen, porque me ha tocado orar por personas así, aún Dios se mueve en su misericordia para mostrar su poder. Ore por mí porque tengo esta petición. Oro por la persona. Y al rato la vuelvo a ver. ¿Ya leíste la escritura? ¿Ya oraste? Muchos se quedan en silencio. Porque hoy muchos con la boca se llenan de decir Dios, Dios, Dios. Pero su corazón está lejos de Yahvé. Mira lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Así que en el versículo 14 dice así: el sacerdote Elquías, Ahicán, Adbor, Safán y Asías fueron a consultar a la profetisa Joída. ¿A dónde fueron? A consultar a la profetisa. Así que Gilquilla del Cojén, Ahicán, Adbor, Safán y Hasaya fueron a Juldá, la profetisa, la madre de Shalún, el hijo de Tidbat, el hijo de Arjas, guarda de las vestiduras. Ella vivía en el segundo barrio de Jerusalén, en el Mishnet, lugar de instrucción, y hablaron con ella. Entonces, cuando ya vieron todo lo que decía la ley de Yahvé, entonces corrieron. ¿Dónde? Con la profetisa. ¿Cómo se llamaba esa profetisa? Dice aquí la escritura que se llamaba Holda, perdón. Y en la versión hebrea dice que se llama Hulda, la profetisa. Entonces, cuando vieron lo que estaba escrito en el rollo, ¿por qué era que se apuraban por lo que decía el rollo? ¿Quieres saber lo que estaba escrito en el rollo de la Torá? ¿Por qué era que Josías se apuraba tanto? ¿Por qué estaba tan asustado de lo que había visto, de lo que había oído? Mira lo que dice mira lo que dice Devarim, Deuteronomio 4.
Recuerda que Yahvé de Elohim cada vez que levantaba, cuando Moisés murió, recuerda lo que le dijo Moisés a Josué. Le dijo, Josué, tú vas a cruzar el río Jordán y vas a llevar al pueblo de Israel a la tierra que Yahvé prometió. Y le vas a leer leer la Torá. Todo lo que está escrito en el libro de la ley se lo vas a leer al pueblo. Y mira, no te apartes de la ley de Dios. Entonces llegó el tiempo donde Moisés murió y Josué introdujo al pueblo, a Israel, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. ¿Y qué es lo que Yahvé le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero muy valiente. Y le dijo en Josué, en el libro de Josué, mira lo que le dijo Yahvé a Josué. Solamente sé fuerte y muy valiente. Hoy muchos se agarran de este versículo, pero mira lo que dice claramente. Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces tendrás éxito donde quiera que vayas. Si guardas este libro de la Torá, de la ley, en tus labios y medita en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito en él, entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Muchos leen la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente, pero muy valiente. Pero ahí viene la palabra de Dios. Medita en la ley de Yahvé para que te vaya bien de día y para que te vaya bien todos los días de tu vida. Medita en la palabra de Yahvé de día y de noche. Es un mandamiento que Yahvé nos da. Te ordeno que medites en mi ley de día y de noche para que te vaya bien todos los días de tu vida y tengas éxito y tus empresas sean bendecidas. Mira lo que dice Salmos capítulo 1, versículo 2. Otro salmo que también muchos lo leemos y lo hablamos y dice allí, muchos dicen, cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. Y empezamos a recitar el Salmo 2, el Salmo 1, perdón. Pero fíjate lo que dice en el capítulo 1, versículo 2. Su delicia está en la Torá de Yahvé. En su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. No así el perverso, no así. Es como paja que arrebata el viento y dispersa en la faz del mundo. Por esta razón el perverso no se levantará en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá. Ahora te das cuenta lo importante que es leer la palabra de Dios. La ley de Yahvé es perfecta, la Torá de Yahvé es perfecta. Ah, no, pero es que yo no soy judía. Ay, pero es que yo no soy de Israel. Mi hermano, mi hermana, si tú tienes al Dios de Israel, si tú tienes a Yahvé de Elohim, el poderoso Dios vivo de Israel, y tienes a su Mashiach, Jesús de Nazaret, todavía dices que tú no eres Israel. ¿No has leído lo que dice el libro de Romanos? Que no es israelita solamente el que viene de la descendencia de Jacob,
sino el que ahora se adhiere el extranjero es israelita. No, pero es que yo no soy israelita. Sí, tú eres el israelita, porque eres extranjero, que te has adherido ahora al pueblo de Israel por medio de Yahshua HaMashiach, de Jesús de Nazaret. Y tú empiezas. No, pero es que yo no voy a hacer lo que dice la Torah. Hermano, hermana, empieza leyéndola y medita en ella. Y lo que Yahvé te ponga en tu corazón a hacer, hazlo. Porque Dios es justo y Él sabe y conoce nuestro corazón. Dios tiene esa ley perfecta para que te vaya bien a ti y me vaya bien a mí. A mí como hija de Dios me conviene agarrar la palabra de Dios y meditarla y leerla y ponerla por obra en mi vida. ¿Para qué? Para que me vaya bien todos los días de mi vida, como dice su palabra. Mira lo que dice aquí en Devarim 4. Ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Yahvé del Elohe de sus padres les está dando, para obedecer los mandamientos de Yahvé tu Dios que yo les estoy dando. No añadan a lo que yo les estoy